Sí, señor presidente. La verdad que la situación que estamos viviendo es muy delicada. Y no quiero provocar exceso, por eso voy a ir siguiendo una lectura de lo que escribí. En primer lugar, el bloque de Frente Primero Jujuy quiere expresar el más sentido pésame y la solidaridad y acompañamiento a las familias de los jujeños fallecidos en Libertador General San Martín. En Jujuy, lamentablemente en los últimos días, no hay orden, no hay autoridad, por eso es necesario un fuerte compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para que tratemos de aplacar esta situación. El dolor y la impotencia que sentimos todos los jujeños en estos días son realmente indescriptibles y realmente hay muchas preguntas que debemos hacernos. Y no podemos más evadir estas respuestas. Necesitamos mirar realmente adentro de cada uno de nosotros y no tener miedo de hablar, y de decir y de actuar en consecuencia. Todo esto podría haberse evitado si las instituciones funcionaran como corresponde. La impunidad de algunos funcionarios, jueces, dirigentes sociales es fruto de la complicidad de los más importantes actores institucionales. Hay un minúsculo grupo de dirigentes que concentra la totalidad del poder desde donde se moldea y condiciona el andamiaje político e institucional de esta provincia. Podemos analizar esta situación desde la conducción del Ejecutivo Provincial, concentrada o colegiada, porque no sabemos exactamente cómo es, la debilidad institucional de los poderes del Estado, el rol del poder corporativo y económico de algunas empresas y la actuación de algunas organizaciones sociales. Hay una incapacidad en el gobierno de resolver los problemas prioritarios, en este caso puntual únicamente, viviendas, ordenamiento territorial, conflictividad social, seguridad y orden público. Hay un gobierno que con una gestión mínima se conforma y que no recorre el interior de la provincia para saber qué es lo que está pasando realmente en cada punto y se encierran en sus despachos tratando de silenciar la realidad de la opinión pública. Hay la debilidad de un gobernador que debe consultar todas sus decisiones con una mesa chica a la que vemos habitualmente trabajar de esta manera. En un gabinete donde la mayoría de los funcionarios son impuestos o consensuados y aquellos que no están a la altura del cargo muchas veces se los sostiene con fuerza, y a los que realmente tienen una visión superadora y una gestión exitosa en sus áreas, mezquinamente siempre se escucha decir que no hay que dejarlos crecer. A pesar de disponer este gobierno de todas las herramientas que brinda el gobierno nacional, tampoco ha sabido aprovecharlas para mejorar la calidad de vida de los jujeños, especialmente en el interior de la provincia. El desorden dentro de los poderes del Estado, que permite que los funcionarios deslinden permanentemente sus responsabilidades, entonces hoy, en la gravedad de estos hechos, los que tienen que responder por sus actos y facultades no pueden ser individualizados concretamente. El intendente de la ciudad de Libertador General San Martín, que no pudo llegar a un consenso con los ocupantes del predio, los jueces actuantes, el que dio la orden sin medir las consecuencias y la subrogante que no estaba informada del operativo, la policía de la provincia, por no cumplir con la cadena de mando consultando a los responsables políticos de la cartera y por el desborde después del enfrentamiento. El ministro de Gobierno y Justicia, renunciado, que no pudo manejar la fuerza pública bajo su mando, peor aún si fue él quien dio la orden de actuar. El sistema judicial, que es deficitario e ineficiente, y todos lo sabemos en su estructura institucional. En todo el ramal jujeño solamente 2 jueces de instrucción penal, con más de 250.000 habitantes concentrados en toda esa zona. La falta de personal y jueces sin designar, además de la falta de independencia del Poder Judicial en esta provincia. El gobernador, en su desconexión con la realidad y en la falta de control sobre los organismos del Estado que él tiene a su cargo, y las organizaciones sociales que lamentablemente a veces utilizan metodología violenta para expresar sus reclamos. El exintendente y diputado nacional Marcelo Llanos, quien, conociendo la realidad urbanística de la ciudad de Libertador General San Martín y habiendo firmado él cuando fue intendente el plan de ordenamiento territorial en el año 2009, que no hizo nada para llevarlo adelante y porque no se avanzó en ese plan de ordenamiento territorial,
es porque la gente se fue a meter ahí, perdiendo la paciencia. O el diputado Rivarola, que es el referente político oficialista del ramal, y lo vemos permanentemente recorrer el departamento de San Pedro, de Ledesma, del ramal. Yo me pregunto, ¿ninguno sabía nada de este operativo cuando era de público conocimiento el día miércoles en todo Libertador? Están tan mezcladas los roles, las funciones de cada uno y la cadena de comunicación política e institucional, que el intendente, en vez de comunicarse con el ministro de Gobierno y el jefe de policía como correspondía, se comunicó, porque él mismo lo dijo, con el diputado Llanes y con el diputado Rivarola. ¿Qué pasó? Que ellos no pudieron, con el poder que tienen, suspender un operativo que además podría haberse hecho antes o después, por no haberse hecho, porque la orden del juez no tenía ni fecha ni hora para realizarse el operativo y estuvo firmada desde el día viernes y se hizo efectiva recién el día jueves. Por otro lado, el poder corporativo de algunas empresas o grupos económicos que en Jujuy en sus actividades solo piensan en intereses materiales, sin importarle su responsabilidad social. En este caso en particular, como ejemplo, una pequeña porción de tierras no vale la vida de ciudadanos jujeños. Y por más que la empresa trate de justificar y avalarse en ese plan de ordenamiento territorial, realmente creo que esto pasó demasiado los límites razonables de la responsabilidad social de una empresa de la altura como la de Ingenio Ledesma, y prefirió la vía judicial antes que buscar una solución consensuada por la vía del diálogo. Por otra parte, el crecimiento desmedido de la fuerza de presión de algunas organizaciones sociales, donde la toma de tierras hace varios años, muchos años, es permanente en todo el ramal jujeño y acá en la capital también, y donde a veces no hay límites en las metodologías y la reivindicación de un derecho social inalienable como es el de tener una vivienda digna por parte de la gente, los dirigentes llegan a manipular muchas veces esa necesidad generando algunos actos como estos. La amenaza permanente que atenta contra la paz social en Jujuy, donde lamentablemente chocan los derechos de los diferentes actores que debieran convivir respetuosamente sin avasallar los derechos individuales de todos los ciudadanos. Entonces, estos muertos, señor presidente, estos muertos son el resultado de la debilidad del Estado y de las instituciones públicas de la democracia de Jujuy. En este sentido, la oposición, todos nosotros, hemos tenido una actitud de extrema prudencia en todos estos hechos. Por lo que nadie, y mucho menos el gobernador de la provincia, puede decir, como lo acaba de hacer en esta conferencia de prensa que dio recientemente, que con respecto a esta grave situación somos oportunistas o pretendemos aprovechar el momento politizándolo. Con afirmaciones como esta, lo único que hace el gobernador es fogonear más el conflicto. Lo único que logra es demostrar su propia debilidad y falta de respuestas lógicas y creíbles, tratando de involucrarnos en un problema en el que no tenemos ni tuvimos absolutamente nada que ver, echando la culpa a otros. El gobernador echando la culpa a otros y tratando de embarrar la cancha cuando nosotros estamos demostrando la altura que amerita en estas circunstancias, altura que no lo está demostrando lamentablemente el oficialismo. Pero todo